es un tema que además no es que no pase en tu casa. Este tema no respeta nada. Este tema pasa en todos lados. Este tema no tiene que pasar si tu hija salió y no la dejaste ir a dormir a casa de una amiga. Es que puede pasar en tu propia casa. Entonces, no sé si es el dolor de imaginar que tal vez tienes que hacer la conciencia que también te puede pasar a ti. Pero si tú tienes las herramientas para verlo de otra forma y darle esa conciencia a tus hijos, tal vez sí puedes prevenir. Cuando tú tratas de entender cómo actúa cada quien en una casa, el juicio se te va. Todos estábamos enfermos del alcoholismo de mi papá, todos teníamos codependencia, todos hacíamos y sobrevivíamos de la mejor forma que podíamos en esa casa. Esta es una nota bárbara, donde las historias inspiran, las conversaciones conectan y la conciencia nos mueve. Así que arrancamos con algo que nos va a sacudir. Hoy abriremos los ojos y el corazón en 3 temas importantes. El primero tiene que ver con la conciencia. La gran mayoría de los abusadores están cerca del menor, dentro del círculo de confianza. El segundo tema es entender por qué es importante romper el silencio, porque el callar no protege. Y el tercero, aprender herramientas prácticas donde los familiares podamos prevenir y actuar en caso de tener este tipo de situaciones. Y he invitado a una persona que realmente admiro muchísimo, Mirna Torreblanca, tanatóloga y terapeuta, esposa, mamá y autora del libro Enriqueta y su mochila de piedras, una obra de autoayuda y prevención que relata su testimonio personal sobre la pérdida de la infancia a causa de un abuso. Desde su propia experiencia, ha convertido el dolor en una misión de vida, acompañar a otras personas a transformar el sufrimiento en compasión, amor y conciencia. Entraremos en datos duros. El 80% de las personas que cometen un abuso infantil lo tenemos en nuestro círculo de confianza, familiares normalmente o gente que realmente conoce nuestros niños. Y otro que me sorprende muchísimo, pero de cada 10 personas, una ha sido abusada. Desgraciadamente son temas que pocos pasan a ser enjuiciados porque no quieren proseguir haciendo este tipo de denuncias, pero creo que estamos aquí para poder conversar y abrir esta conversación con Mirna Torreblanca, que realmente me encanta que podamos estar aquí entrando y desgraciadamente vamos a entrar en un tema que no es un tema muy lindo que digamos, pero es algo que se tiene que abrir, expresar, en que nos platiques tu historia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que detonó que tú pudieras llegar a expresar un tema que hasta la fecha es un tabú, el abuso infantil? Mira, yo creo que todo lo que detonó, uno es, si tú con tu historia puedes convertirla en ayuda, creo que es algo que no tiene precio. A mí, el haber vivido esto y el haberlo callado por un tiempo, después como que descubrí que era un peso que llevaba pues innecesario, era un peso que yo pensaba que era como una etiqueta que se me había puesto, que yo me había puesto, algo que me había definido como persona y realmente no fue así. Realmente traté de esta experiencia, de esta, sí, de algo vivido en mi vida, haberla transformado para, pues como dices tú, las estadísticas, que un poco yo quiero, como que siempre se escucha de las estadísticas y 1 de cada 10 y 4 son hombres y 6 son mujeres y yo creo que ahí hay algo bien importante. Yo lo veo como son infancias robadas, más que niños o niñas, se robaron infancias, te roban la infancia. Y no nada más eso, porque yo siento que ese robar infancia, pudiéramos hablar que solamente es una etapa. Yo creo que roban vidas, porque un abuso o una situación de un problema enorme puede llevarte y robarte toda una vida. Totalmente, totalmente. Y de eso se trata, de hablarlo, de trabajarlo, porque pues cada vez he descubierto que en este tema se trata de, como en todos, saber pedir ayuda. Eso es importantísimo en este tema, en hablar y en algo bien importante, en saber escuchar. Te voy a compartir un dato que me voló la cabeza.
solamente el 2.1% de las personas que ven este canal están suscritas. Así es que, si te gusta aprender, cuestionar y crecer junto conmigo, por favor, suscríbete. Prometo que aquí no vas a perder tiempo, vas a ganar conciencia. Pero ¿cómo pedir ayuda si el enemigo está en casa? Y si papá o mamá no van a validar lo que tú estás diciendo, porque hay estadísticas también que tanto hombres como mujeres, cuando lo llegan a plantear, no les creen. Entonces, ¿cómo pedir esa ayuda y a quién? Mira, yo creo que pedir ayuda no se trata solo a veces de que se la pidas a tu mamá, a tu papá. Creo que hay mucha gente que te rodea muy capaz de siempre ayudar. Yo siempre digo, acércate a alguien que sabes que puede. Siempre alguien va a poder. Sea tu abuelo, que fue mi caso, tu abuela, una tía, una mamá de tus amigas que le tengas muchísima confianza, tu vecina. Siempre hay alguien que va a saber cómo ayudar. Pero el tema es que si no lo hablas, pues es que está muy difícil como de que alguien te lo crea, porque te lo vas guardando, y ahora sí que el peso cada vez se va volviendo más grande. A ver, es bien interesante porque cuando uno enferma, enferman todos. O sea, el problema está en la familia. Y te platico un poquito de contexto, por qué te lo menciono, porque yo tuve un hermano que cayó en drogadicción. Y creo que como familia entramos todos en un problema, ¿no? En una codependencia donde todos estábamos inmersos en esa situación. Y es difícil poder comprender en qué momento esto no está bien, en qué momento nos salimos y vemos el problema a decir, a ver, es momento de poner un hasta aquí y pedir esa ayuda, porque a veces el enfermo no sabe que está enfermo. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Entonces, ¿qué tanto en la experiencia? Porque, a ver, también todas las personas que nos escuchan, cómo lo resignificaste fue, y ahorita vamos a platicar mucho de esa historia, es te vuelves terapeuta para poder también ayudar a mucha gente que lo necesita. ¿Cómo en tu experiencia, con referente a lo que estoy platicando ahorita, que la gente está enferma, cómo lo has visto tú en la experiencia que has tenido? Mira, eso que dices es muy interesante. Cuando hay un problema en casa, sea alcoholismo, drogadicción, trastornos alimenticios, se acaba enfermando toda la familia. Creo que eso es un punto muy importante a tocar, porque no sé si también luego te llegas a callar, un poco porque sabes el dolor que vas a causar. A mí yo creo que el tema de decírselo a mi mamá no fue tanto como miedo, sino más bien fue el dolor que yo sabía que le iba a causar. El dolor de ver, y también un poco porque yo no hubiera sabido qué hubiera hecho mi mamá en ese momento. O sea, mi miedo era como decir, bueno, a uno lo meten a la cárcel, igual y la otra persona que sí es a la que más amaba en mi vida, en mi adolescencia, que es a mi mamá, y la sigo amando con un amor inexplicable, pues no quería que sintiera ese dolor. No quería, porque yo sabía que mi mamá siempre me iba a creer. Eso sí lo sabía, pero no la quería lastimar. Y eso es algo que como que protegemos mucho a la familia. Siempre protegemos porque sabemos que les va a doler. Enterarse de cosas que a nadie nos gusta hace que causes mucho dolor. Entonces yo creo que eso, en este tema, por lo menos en mi experiencia, sí, creo que sí es algo que te detiene como a callar. Entonces yo me fui con alguien más fuerte, que sabía que lo iba a controlar mejor, que fue mi abuelo. No inmediato, pero tampoco me tardé tanto, que eso es algo que siempre me he agradecido a mí misma. Sí. Que dentro de todo lo que pasó hice lo mejor que pude en ese momento con mi conciencia que tenía a esa edad para mí. Y fue pedirle ayuda a mi abuelo. ¿Cómo lo hizo mi abuelo? De la mejor forma que pudo también. ¿Por qué no se lo dijo a mi mamá? Porque son cosas que hoy como que me cuesta mucho trabajo explicártelas, porque no puedo regresar el tiempo y decir si pudo haber sido diferente. No te puedo decir por qué en ese momento no se lo dije a mi mamá. Luego lo analizo y digo, es el dolor que te explico. Igual y la vi más débil, igual y veía por todo lo que vivíamos en mi casa con mi papá, como darle una cosa más, era como, no lo voy a aguantar. Yo como que me daba miedo quedarme sin mi mamá, o sea, que era la que me sostenía. Entonces, eso es un punto muy importante, que las familias sí se acaban enfermando, pero siempre hay que saber que hay uno en esa familia que puede ayudar. Siempre. Y si no,
buscar a alguien externo. Que eso también es súper válido, que no nos los dicen. Yo me acuerdo cuando yo era chica, pues en la escuela éramos 2 que íbamos a terapia. O sea, yo era como un bicho raro. Sí. Porque que fuera a terapia era como, pues mis amigas no era algo que acostumbraban. No. Yo era la que iba a terapia. Pero hoy creo que hay más conciencia de eso. Entonces, saber que también tú puedes pedir ayuda y que una terapeuta puede saber cómo te puede ayudar, eso es súper válido. Saber pedir ayuda es el acto más valiente que puede tener el ser humano. Ahora, ¿cuántos años tenías? Iba en tercero de secundaria. 15 años. Y en aquella época tampoco se acostumbraba a tener terapeutas dentro del colegio. Ese es otro tema importante porque hoy en día sabemos que muchos de los colegios están mucho más pendientes de una salud mental y emocional, donde se tienen a terapeutas, psicólogas, donde también tienen la oportunidad de observar qué está pasando, ¿no? En el comportamiento es donde podemos darnos cuenta qué está sucediendo, ¿no? Si hay algo que desentona en cuestión familiar o en cuestión social, y eso es algo que es algo muy bueno, ¿no? Que estamos teniendo como sociedad. La salud mental, que justo hoy es el Día de la Salud Mental. ¿Hoy es día? Hoy es el Día de la Salud Mental. Es algo que cada vez, creo que así como cuidas tu cuerpo, como está esta nueva moda de cuidar tu cuerpo, cuidar lo que comes, que eso tampoco había tanta conciencia. Yo es como le digo a mis hijos, o sea, salud mental es parte de su canasta básica. Es parte de su canasta básica. Porque, y también como mamá, es algo que yo veo mucho. Es muy fácil mandar a tus hijos al psicólogo, pero no responsabilizarse, porque eso está pasando también. Es decir, a ver, también lo vemos en este punto, es alguien más que se ocupe del problema porque yo no puedo con el problema, cuando a veces nosotros estamos involucrados dentro del problema, ¿no? Y con esto también quería preguntarte, ¿cómo es que la mamá, porque hay veces que llegamos a culpar, ¿por qué mi mamá no hizo? ¿Por qué mi mamá no se dio cuenta? O sea, no nada más de la persona que hizo, sino también al entorno, por qué todo mundo se quedó callado, ¿no? Claro, esa es otra forma también de trabajarlo, ¿no? Claro. Porque son personas muy allegadas a nosotros y que también, no sé si en tu caso hubo culpa. Mira, eso es algo justo que digo. Creo que todo parte que tú siendo como una columna de una familia, y ahorita que tengo hijos me siento como sumamente responsable en no nada más que mis hijos se trabajen. Creo que para poder ayudar a mis hijos en cualquier tema de su vida, creo que tengo que estar preparada para poderlo hacer, ¿no? Totalmente. Yo que veo muchos adolescentes, la verdad no me gusta, no soy especialista en niños, siento que es un trabajo impresionante, sí. Porque a mí me encantaría decirles que por cada niño que vaya, el papá o la mamá también tendría que ir al psicólogo. Claro. ¿No? O sea, creo que empieza que a ti te vean como que estás hecha para poder ayudarlos en la vida. Como antes no se hacía, siento que las familias iban adaptando a un juego de cómo cada quien podía jugar sus cartas. No hay juicio con mi mamá, es algo que yo trabajé mucho, que no podía juzgar a mi mamá porque siempre la vi como una mujer que igual y no era muy fuerte en ese aspecto, pero cumplía otras cosas que para mí eran las que más necesitaba. Fue una mamá sumamente amorosa, una mamá que a pesar que trabajaba muchísimo, muy presente. Los tiempos de calidad que me daba ella era impresionante. Entonces, creo que hay veces que también hay que saber que la gente hoy se juzga mucho, ¿no? Y como que justificas porque tu mamá fue y porque tu papá fue, entonces tú te permites a como viviste, que hoy puedes vivir la vida pues con muchas heridas no trabajadas. Y creo que eso es una responsabilidad de cada quien, que vas creciendo y yo no le echo la culpa a mi mamá absolutamente de nada. Yo creo que mi mamá hizo en la medida de lo que pudo y también muy enferma de algo que se vivía en mi casa, que era el alcoholismo de mi papá. Se volvió muy codependiente. Cuando tú tratas de entender cómo actúa cada quien en una casa, sí, el juicio se te va. Todos estábamos enfermos del alcoholismo de mi papá, todos teníamos codependencia, todos hacíamos y sobrevivíamos de la mejor forma que podíamos en esa casa. Entonces, creo que como que fue el haberle pedido a mi abuelo fue también un poco, no sé si proteger a mi mamá o decirle,
tú sigues siendo como eres conmigo, dándome el amor que me das y con eso es lo único que a mí es lo que necesito en esos momentos. Y yo, como pude, lo acomodé con las piezas que había en mi casa. ¿Cómo fue el entorno de las amistades? Porque estabas en una etapa de la pubertad, en una etapa de la adolescencia, donde además hormonalmente traemos un desajuste, estamos como tratando de descubrir la vida con todo lo que nos rodea. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mira, me encanta que me preguntes eso y es algo que yo lo toco mucho en mi casa. Creo que la vida, no sé, eso sí te puedo decir que siempre me ha dado pues un regalo. Saber escoger la gente con la que me quiero rodear. Y siempre lo he dicho que gracias a las amigas que tuve en mi adolescencia, son mis amigas de toda la vida y sigue siendo un grupo que seguimos siendo hermanas. Sí. Ellas no se daban cuenta, pero ellas eran como mi alegría de vida. Yo llegaba a la escuela y eso es algo que yo veo hoy en día. Que ahora en la escuela es como una guerra, ¿no? Es saber quién puede más, saber quién es a la que más le hablan niños. En el caso de mis hijas que van en escuela de puras mujeres, es una guerra de mujeres. Es algo como que no entiendo que haya grupos, entiendo que te acomodes con gente que piense parecido a ti, pero esa nueva moda de te aplasto y yo quiero sobresalir y yo quiero lastimar, es algo que en mis épocas o por quien yo escogí no pasaba. No pasaba. No pasaba. No pasaba. Mis amigas me sostenían, me hacían... Éramos un grupo muy divertido. Yo me iba a la escuela a reír, todo lo que pasaba en mi casa, Sí. que yo podía llegar con cinturonazos en la espalda, con experiencias muy desagradables vividas en la noche, quería ir a la escuela. Porque yo sabía que era mi lugar donde me reía, donde disfrutaba, donde me cuidaban, donde nos protegíamos las unas a las otras. Y es algo que siempre se lo digo a mis hijos. Escojan bien a sus amigos. Porque la vida sí lo define la gente de la que te rodeas. Coincido, pero lo que yo estoy viendo es cuando hay un grupo en comunidad y el grupo se comporta de una cierta forma, aunque haya una persona que no esté de acuerdo, se somete a lo que el resto de las personas hacen. Y eso lo estoy viendo hoy en día. El sentido de pertenencia. Es correcto. Que te descuidas a ti misma, no te escuchas, por querer pertenecer a un grupo o a un grupo social, a un grupo de lo que sea, Sí. que hay veces que no te escuchas a ti misma, te eres infiel a ti misma. Y eso a mí se me hace peligrosísimo en esto. Yo que sentía, mis amigas tal vez nunca sospecharon del abuso, Pero sabían que algo no estaba mal, que algo estaba mal. sí, y cuando se divorciaron mis papás, sí se trabajaba mucho de que mi papá fue alcohólico, y respetaban mucho, por ejemplo, que yo muchas veces no quería salir. Yo como que fui Te una... aislaste. Me aislé, pero como que sí disfrutaba mucho a mis amigas, pero todos los planes que involucraban igual y como alcohol me costaban más trabajo. Pero siempre me respetaron que no había drama, no me exigían, no me decían, pero ¿por qué no vienes? Ellas respetaban. Y eso es algo que creo que también hay que inculcar en las nuevas generaciones. Totalmente, la empatía. La empatía. La empatía. La empatía porque tú no sabes qué mundo está viviendo cada quien adentro de sí mismo. No sabes el mundo que trae adentro la persona. Yo creo que el mundo lo tenemos todos, de una u otra manera, aquí no es para juzgar ni mucho menos, pero cada uno trae su propia misión de vida. Totalmente. Donde hay que saber respetar lo que cada uno tiene. Sea para ti chiquito, no importa, para esa persona es importante. Y hay que saber entenderlo y dar esos espacios que creo que se nos está saliendo de control. Y al momento de salirse de control estamos tratando de tapar muchas cosas que vamos viviendo también como sociedad, como este tipo de situaciones, ¿no? Abusos o algún tipo de adicción que no se toca por tabú, por el qué dirán, y vivimos una vida basada en darle basado en el qué dirán, una vida que no es tuya y que me pesa muchísimo decirlo, pero me ha tocado conocer personas que ya a una edad bastante grande se arrepienten de no haber hecho o dicho. Totalmente.
Y ese callarnos, eso de tenerlo, no nos está llevando a nada. Porque necesitamos, ¿sale? Por lo menos nosotros, como personas individuales, liberarnos. Claro. Hablarlo. Y también, por eso estamos hoy en día aquí. Porque creo que hay personas que probablemente han pasado lo que tú o yo o mucha gente allá afuera han vivido y que necesitamos estar contenidas. Totalmente. Porque tampoco lo estamos viendo esta parte de contención en los colegios. Totalmente, totalmente. Y eso es eso que dices de liberar. Por eso le puse ese título a mi libro, porque cómo me lo imaginé, que va llenando peso y peso y peso de piedras y piedras y piedras. Y esas piedras realmente es lo que yo traduzco como de todo lo que te vas callando en la vida. Cosas grandes o cosas chicas, ¿eh? No tiene que ser lo que la gente considere. No es que sí, eso sí está impresionante que lo haya vivido. No. Hay muchas cosas que desde chicas vamos callando y vamos acumulando peso. Y la vida creo que se trata de ir liberándote. Y que te tienes que dar cuenta que al hablar es ir sacando ese peso que no te corresponde. No te corresponde. A ver, sí, bueno, que nada tienen que comprar este libro que es espectacular. Enriqueta y su mochila de piedras, donde aquí nos vamos liberando y sacando de esa mochila esas piedras que vamos cargando a lo largo de nuestra vida y que por una u otra razón vivimos lo que vivimos, porque pues, es lo que nos tocó y tenemos que afrontarlo. Y algo que me gustaría muchísimo y que estamos ahorita poniendo sobre la mesa es la cuestión de no quedarnos calladas, Claro. de poder expresarlo, acercarnos con alguien para liberarnos primero, independientemente si hay un juicio, si hay alguien que metan a la cárcel, ese no es el punto. Yo creo que es primero trabajar en uno mismo, lo demás es secundario desde mi punto de vista. Totalmente. Y creo que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, desde tu punto de vista que tú ya lo viviste, es cómo podemos poner sobre la mesa alguna ayuda, algo que pueda permitir el tener un espacio seguro para la que la persona pueda hablarlo. Mira, eso qué bueno que me lo dices. Yo creo que tenemos que empezar un poco por hacer conciencia de este tema. Sí. Que de eso era, pues, el partaguas que yo quise con mi libro. Y no es juicio de lo que estoy hablando, ¿no? Pero te das cuenta que tú entregas el libro, regalas el libro, vendes el libro, lo que tú quieras. Y nadie lo lee. No sé si no lo leen, sí lo leen, pero es el miedo de entregárselo a sus hijos. O sea, yo sí me enfrenté a que me decían, yo lo voy a leer, pero me duele muchísimo que mi hija o mi hijo vaya a leer esto. Creo que no es un tema que yo se lo puedo abrir. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que yo digo. Es un tema que además no es que no pase en tu casa. Este tema no respeta nada. Este tema pasa en todos lados. Este tema no tiene que pasar si tu hija salió y no la dejaste ir a dormir a casa de una amiga. Es que puede pasar en tu propia casa. Entonces, no sé si es el dolor de imaginar que tal vez tienes que hacer la conciencia que también te puede pasar a ti. Pero si tú tienes las herramientas para verlo de otra forma y darle esa conciencia a tus hijos, tal vez sí puedes prevenir. Hay que prevenir. Y que lo hablen, porque muchas veces se lo pueden quedar callados y no darse uno cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando uno tiene ese acercamiento como mamá de la familia, el tener esos espacios de comunicación, de confianza, creo que si se llegase a dar, porque nosotros no podemos controlar lo que pasa allá afuera, al final puede pasar en la discoteca de nuestra edad. En los antros, en las reus, pero puede pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces, creo que yo creo que como mamá, independientemente, es tener esa confianza con nuestros hijos, de poder plantearlo y hablarlo. Totalmente. Las cosas son como son. Yo siempre le digo, las cosas son como son, todo depende del peso que tú les das. Sí. Y así son las cosas. Los problemas también muchas veces es dependiendo del peso que nosotros le demos. Pero ahí me lleva a otro tema. Es si vamos ocultando cosas, a lo mejor ahorita
lo pusimos sobre la mesa, un tema de abuso, probablemente sean otras cosas que no se van a ir hablando. Y vamos ahora sí llenando nuestra mochila, llenándolas de piedritas. En vez de sacar las piedritas, las vamos llenando. ¿Por qué? Porque nos vamos callando y aprendemos a callarnos la boca y no decir las cosas como son, por miedo, por el tabú. Claro. Y mira, es como un duelo. O sea, para irme un poco más práctica, ¿no? Un duelo, yo siempre he dicho, pida ayuda. Pida ayuda. Un duelo no es que te quieran quitar de la ecuación en la vida y que le des vuelta a la hoja. Es que te acompañan a vivir tu dolor, ¿ok? Y ese dolor lo detienes. Porque por no trabajarlo, hay personas que acaban, si pierden un hijo, entonces divorciadas, acaban teniendo problemas con los otros hijos. Se va haciendo cada vez más grande. Eso es lo que digo, es de una piedra hay que sacar esa piedra. Porque si no sacas primero esa piedra, vas metiendo piedritas y piedritas y después Total. el peso es insostenible. Y hablando del duelo, porque yo creo que no le ponemos, yo creo que, o el significado adecuado. Pensamos que el duelo es una muerte cuando la muerte es en vida. Y ahorita te planteo a mí lo que, en la situación también a mí que me pasó. Como familia, el hecho de haber tenido a un hermano que cayó en este tipo de situaciones o adicciones, por un lado, también vas matando a la familia que te toca en vida. Y eso fue un planteamiento que tuvimos mis 3 hermanos ante mi papá y mi mamá, de decir, a ver, o se enfocan en el que ya no hay gran cosa que hacer, o se enfocan en los que estamos vivos, en nosotros, ¿no? En procurarnos y vivir una familia como debe de ser. Y es interesante el planteamiento que estás diciendo, porque a veces se descuida y en vez de tratar de salir adelante, echas a perder todo lo que tienes maravilloso en tu familia, ¿no? Claro, poner tu atención. Sí. Y eso es algo que a mí con esta situación, cuando saqué mi libro, me di cuenta de una reflexión como en pensar, el ser humano está muy hecho a estar viendo todo lo que no. Todo lo que no. Y nuestra atención no está en todo lo que sí. Y cuando tenemos un problema, por eso hay que sacarlo. Porque hay más allá de ese problema. Si de por sí haber vivido esa experiencia no es agradable, es un duelo a vivir. Sí. No puedes aterrizar tu vida en que se quede en ese problema. Yo no le quiero regalar mi vida, que soy una persona que me encanta vivir, me encanta la vida, me encanta la gente que suma. No le voy a regalar mi vida a un problema. Más bien, quiero aprender. Y lo que digo es a manejar como un regalo que yo también puedo dar por haberlo vivido a las personas que también que se sientan identificados a querer vivir la vida y no empezar a sobrevivir una vida en base a una situación. Porque a mí esa situación no me define. No me define. Yo creo que como ser humano tú tienes la responsabilidad con lo que te pasa de tomarlo en tus manos y decidir qué quieres hacer. Que eso es la voluntad y la actitud. Y creo que cuando un ser humano tiene voluntad y actitud, tiene 2 cosas importantísimas en la vida. Es el regalo más maravilloso, tener actitud en la vida y tener voluntad. Voluntad. De no regalarle tu vida a nada. O sea, ¿cómo haces? A ver, me llamó mucho la atención porque es algo que pones también en tu libro, que es una cita que tiene Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido, que es, nadie te va a quitar algo que tú tienes adentro que tiene que ver con tu actitud. Nadie te la va a quitar a cómo vas a resolver los problemas allá afuera. ¿Cómo haces tú en una sesión para que las personas tengan actitud y que empiecen a trabajar su voluntad? claro. ¿Cómo? Mira, yo creo que lo principal es creértela, tú misma. Creo que no puedes ayudar a alguien si tú no te crees lo que tú estás diciendo. Sí. Yo siempre digo y le pido a la vida, le agradezco mucho a la vida. Soy una persona que agradezco mucho. Amanezco, agradezco, me acuesto, agradezco, veo a mis hijos, lo agradezco, veo a mi esposo, mega agradezco. Soy una persona que me encanta agradecerle a la vida y creo que si eso no me lo creo, no tengo como la cara de pues ir con mis pacientes a decirles que ellos se lo crean si yo no soy la que me lo estoy creyendo. O algo más importante, creo, y es algo que yo siempre le pido mucho a mis hijos, estos siempre se ríen, pero siempre se los digo, somos un equipo,
Somos una familia que yo quiero que mis hijos sumen, quiero que mis hijos se crean quienes somos. Porque pues de nada tampoco te sirve que tú estés dando terapias a los demás. Sí, y que tus hijos estén en la vida destrozando a gente, pues teniendo comportamientos donde no le suman absolutamente nada a nadie. Entonces, creo que es algo que tienes que empezar por ti misma, a creértelo y a transmitirlo con tu ejemplo. Que mis hijas o mis hijos o mi hijo lo puedan a veces regar por la edad, porque pues son seres humanos, es otra cosa. Pero sí estoy muy consciente que creo que todo empieza con el ejemplo. Y de lo que me dices también con mis pacientes es, hay que tener sentido a la vida. Hay que darle un sentido a la vida. Sí. Creo que tú como persona tienes que encontrar también tu misión. Que no estás aquí por casualidad, ni porque la vida se le ocurrió. Creo que estamos aquí por algo y para algo también. Sí. Y creo que debes de saber también de quiénes te rodeas. Creo que es algo que a mí me ha servido mucho. Yo pues vivo con mis hijos que son mis maestros de vida, y también con mi pareja. Y tener una buena pareja, en mi caso, haber escogido una buena pareja, me hace mejor persona. Y hace que como que mi vida todas las mañanas tenga un sentido de despertar por las personas que más quiero para ser cada vez una mejor persona. Y eso yo creo que es básico, en transmitir con tu ejemplo a tus pacientes. Como yo también siempre les digo, no creas que tú nada más vienes y estás de este lado del escritorio. Yo también me toca que a mi semana también me estoy trabajando y tomo mi terapia, porque es eso, no puedes decir lo que tú no haces. Es algo que a mí... Es congruencia. Es congruencia de vida. Es congruencia de vida y pues tendré mis errores y tendré mis defectos, pero trato todos los días de tener una conciencia de sumar en la vida de los demás y de pues dar el mejor ejemplo que se pueda. Sin tantas palabras, pero sí con actos, ¿no? Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar con Bruce Lipton. Y una pregunta que yo le hice es, ¿cómo defines la conciencia? Y algo que me llamó muchísimo la atención, en pocas palabras, es la parte de la congruencia. Y la congruencia es cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Definitivamente no podemos llegar y hablar y decir algo cuando tu vida es incongruente, porque eso no es conciencia. Totalmente. Entonces tenemos que entrar en conciencia y me encantó la definición. Creo que es, a lo largo de mi historia de estar buscando, es la mejor definición que he estado escuchando. Y bueno, al final creo que parte, si lo queremos ver así, para poder empezar por algo es que el ejemplo, el que los hijos siguen tu ejemplo y para poder crear estos cambios en cuestión de que no sucedan es darse cuenta lo que está sucediendo y lo que estás creando. Porque mamá o papá tenemos una gran responsabilidad porque tenemos hijos. Claro, ¿sí? claro. No es tu responsabilidad decir yo hago lo que yo quiera, no. Tenemos hijos y como hijos o como papás tenemos nosotros también que ir cultivando esta parte. Ahora, en el tema del duelo, sé que eres tanatóloga también, terapeuta y tanatóloga. ¿Qué pasa con el tema del duelo entrando fuertemente? ¿Cuáles son esas etapas donde se tiene que reconocer para poder brincar a buscar la misión de vida o el propósito de vida, sentido de vida? ¿Cómo es eso? Mira, evidentemente están las etapas del duelo que fueron regaladas por Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología. Y yo también he llegado a la conclusión, trabajando mucho el duelo de las personas, que el duelo es un traje hecho a la medida. Sí existen las etapas, pero es algo impresionante, como que cada ser humano trae lo suyo adentro, que ninguno lo puedes tratar de una forma idéntica, ¿no? O sea, por más de que esté el recetario, no aplica. Pero hay algo que esto también va a servir para el tema del abuso sexual infantil. Tienes que vivir un duelo. Tienes que normalizar en la vida a sentir. Porque vivimos también, o por lo menos ahorita está más consciente ese tema, pero en nuestras épocas era el no llores, no te enojes, no digas. No pasó nada. No fuiste suficiente, no es válido, o sea, es desvalidar a la persona. Venimos de eso, ¿sabes? Entonces,
desde nosotros, para poder trabajar un duelo, la última etapa es la aceptación. Sí. Yo lo que digo es, tú no puedes trabajar a un ser humano si no aceptas la situación que sea, que a él le esté doliendo. No me importa el grado de duelo que tengan, porque, bueno, hay todo tipo de duelos, ¿no? Pero el duelo es el duelo. Puede ser desde que se quemó tu oficina y hay cosas sentimentales involucradas fuertísimas, hasta que perdiste a un hijo. Que perdiste un trabajo. Un trabajo, una parte del cuerpo, una amiga. Eso también es un duelo, ¿no? Pero no pasa nada, tienes que salir adelante y no normalizamos que la persona tiene que sentir. Y para mí y siempre se los digo, cuando les digo, a ver, ¿cómo vamos? ¿No? Siempre les digo cómo vamos porque me gusta meterme en el dolor de la persona. Estoy enojadísima. Ay, qué maravilla. Porque necesito que se enojen. Necesito que lloren, que se enojen, que menten madres. Necesito que saquen, que lo sientan. Creo que si tú no sientes, no te sanas. Y esa palabra que está muy de moda de que sanas tu dolor, tampoco es que estás enfermo. Más bien aceptas tu dolor. Más bien aprendes a vivir con ese dolor. Aprendes a vivir con una situación de vida que te pasó. En mi caso yo no puedo borrar que fui abusada por mi papá, pero aprendo a vivir de una forma que me hizo, pues, una mujer, pues, también donde reconozco que he sido valiente, que he tratado de compartir mi experiencia para ayudar. Aprendí a vivir de esa situación. Entonces, no es tanto si lo sanas, porque un duelo, ¿no? O sea, no sanas nunca que perdiste un hijo. No es como que lo sanas, no es una enfermedad. Es lo que yo cada vez me doy cuenta, aprendes a vivir de una nueva forma. Con todos los regalos que te mandan también. Pero, a ver, aprendes a que viviste esa situación, pero cuando, a ver, no sé si estamos en lo mismo en la cuestión del dolor. El dolor al final, cuando lo aceptas y le quitas la carga emocional, ya no hay dolor. Deja de doler. Deja de doler. Pero, por ejemplo, pasa mucho, te voy a poner ejemplos de casos, ¿no? Sí. Donde pierden un hijo. Sí. Y se puede ir ese dolor que al principio te duele desde la cabeza hasta la punta del pie, hasta físicamente, pero el ser humano va creciendo en muchas etapas y siempre vas a extrañar a tu hijo en todas las etapas. Pasa mucho que si ven a sus amigos que se están graduando y saben que es la graduación de su hijo y saben que este año se graduaría, no deja de existir, que siempre se tiene que ir adaptando a esa nueva etapa de la persona con esa nueva forma de vivir, que es físicamente no estar con la persona que tú quieres. Entonces, no es tanto como que sanas una enfermedad, sino aprendes a vivir sin que también ese dolor sea... sin que te duela. Sin que te duela. Sin que te duela. Es aprender, es aprender a vivir. Sabiendo que no es una terapia para un tema de abuso, un tema de una muerte, un tema de una pérdida de trabajo, no es que lo olvides. No. Eso es parte de ti. Yo siempre he dicho, es como esas cicatrices maravillosas que tienes, que eso lo digo mucho, lo que me dices del dolor tú llegas a terapia con un tema de abuso sexual infantil o con una muerte o con cualquier pérdida, llegas con con una herida, más bien, no cicatriz, una herida a flor de piel, abierta, con pus, con sangre, que no puedes que nadie, ni quieres que nadie se te acerque porque te da miedo que te toquen, te duele que te toque. Sí. Y llega un punto donde yo les digo, esa cicatriz es parte de ti, yo no te la quiero quitar nunca. O sea, esa herida quiero que se te cicatrice, pero esa cicatriz, si tú te la tocas y estando cicatrizada, deja de doler. Eso es el trabajo del duelo. Pero la cicatriz queda. Y la tienes que ver y decir, llegué lejos. La tienes que ver y decir, fui una fregona. Lo tienes que ver y decir, ¿cómo puedo ayudar al prójimo? No es que quiero que se desaparezca la situación. Yo no le puedo decir a un papá que deje de olvidar a su hijo o una persona que olvide que murió su mamá, sino más bien es el legado, lo que te dejó esa experiencia, ¿qué vas a hacer con ella? Eso es como yo lo veo. Hay una filosofía que hay en Japón, no sé si los has escuchado, no recuerdo el nombre. ¿El Ikigai? No, es cuando se rompe un jarrón y lo vuelven a construir o lo vuelven a pegar a lo mejor con oro y lo transforman y ese jarrón tiene mucho más valor
que cuando estaba nuevo, sin cicatrices. Total. Y vendría siendo lo mismo, ¿no? Es cuando lo ves, tiene un valor diferente porque supiste salir adelante, transformar ese dolor, aceptarlo y llevarlo a un legado, a una experiencia y resignificarlo. Pudiéramos hablar de cómo podemos también ayudar a otras personas a que no vivan lo mismo y que pasen por ese trayecto no grato, vamos a decirlo, porque es doloroso al final del día, ¿no? Claro. Y eso que dices del legado, transformándolo, mira, a mí me encantó saber que mis hijos se sumaron a este proyecto, que mis hijos es un tema que tienen muy consciente y tan así que ya, pues puedo decir que una de mis hijas, que es una joya de persona, identificó que alguien estaba pasando por algo que no le cuadraban. No, en su cabeza como que no cuadró. Sí. Y me lo vino a decir. Y sí tomamos cartas en el asunto. Y como le digo, tú entiendes lo que en mí, a través de ti, hayas logrado venir a decirme esto y que tú hayas ayudado más de lo que tú te puedes imaginar. Increíble. Porque no es una estadística, es una infancia que le iban a robar a una niña. Que no tenía por qué aguantarse tanto tiempo, no diciéndole a su mamá, pasa esto, no, y se le pudo ayudar. Y para mí eso ha sido parte de este libro como lo más gratificante que he tenido. Con una persona que muevas, con una persona que le cambies la vida, con eso es algo del corazón que venimos a transformar. Y ese es el legado que hablas, ¿no? Es cómo podemos ayudar a las personas a que puedan tener valor, porque se necesita mucha valentía para poder hablar las cosas, para poder afrontar ante un mundo incierto que no sabes qué va a pasar, qué van a decir de ti, donde a veces el mundo se te cae Totalmente. ante una situación que ni siquiera depende de ti, ni siquiera la provocaste tú y fuiste víctima. Totalmente. Y terminan al revés. Y eso hay que dejarle claro a los niños, hay que hablar, hay que hacer conciencia, hay que prevenir, hablando. ¿Cómo se previene? A mí cuando me dicen, ¿y qué tengo que hacer? Habla con tus hijos del tema, habla como hablarías de verdad, de cómo ser buenas amigas, de sexualidad, habla. ¿Tú quieres que tus hijos tengan una buena sexualidad? Habla. Porque siempre me preguntan, ¿y qué se tiene que hacer? Hablar. Yo siento que la palabra hablar lleva muchas cosas detrás que no nos damos cuenta que es tan simple y lleva pues transformación, entendimiento, empatía, cuidado al prójimo. Hablar. Tan fácil como fue hablar con mis hijos de este tema y que algo detectaron. Yo no les dije, mira, tiene que pasar esto para que tú te des cuenta. Algo en su cabeza hizo ruido que me dijo, mamá, veo esto. Le dije, tú no te preocupes. Yo me encargo. Yo no me voy a quedar callada de esto. Evidentemente, si es verdad, no es verdad, yo ya no, eso es muy importante, yo no dudo. Yo ni a veces conozco a la persona, no dudo, creo. Y ya después de que yo hable, ya que se muevan las piezas como se tienen que hablar. Pero eso es lo primero, creer lo que está pasando. ¿Crees tú en la parte de la intuición? Es decir, la intuición también, al momento de estar observando ciertas cosas, hay algo que es un llamado que dice, aquí hay algo. Y es hacerle caso a esa intuición. Totalmente. Y tan es eso de la intuición que, mira, yo cuando saqué el libro, pues con mi terapeuta, que era mi Miss, además, porque esto fue como parte de mi proyecto de... ¿Sanación? De mi tesina. No, fue... O sea, después de haber estudiado terapeuta 4 años y medio. Exacto. Entonces, fue como mi proyecto de graduación, ¿no? Pero pues ese proyecto yo tenía antes de que saliera pues en Amazon y en donde esté, ¿no? Lo tenía que hablar con los míos. Claro. Primero tenía que empezar con los míos porque creo que es un regalo muy padre que les di el decir realmente quién era, inclusive a mi mamá. Y te puedo decir que hubo algo muy interesante en mis hijos y me pasó con mi hijastra, que es una persona súper intuitiva, es una joya de niña, que cuando yo le iba a decir, me dijo, es que yo ya sé. Y le digo, ¿cómo? ¿Sabes qué? Y me dice, tu libro. Caray. Es impresionante que hay gente que sin que digas lo sabe. Y mis hijos fueron uno de ellos. Mis hijos y mi hijastra fueron ellos que me la pusieron tan bonito, tan fácil, con tanto amor, con tanto cariño, sin tanta pregunta. Ellos como que se fueron. Ahí es cuando te das cuenta que además,
Los niños son mágicos, los niños son maestros de vida. Los niños son transparentes. Sí. Por eso, con más razón, cuando un niño hable, escúchalo. Escúchalo, ¿sabes? Deja de tú ponerle el costo de las cosas, el peso de las cosas. Que hable, que diga todo lo que tiene que decir, porque yo me doy cuenta que los niños hablan y nosotros, por cómo somos. No, a ver, pero espérate. A ver, no. Pero yo creo que esto no fue. Escúchalo. No hables, escucha. Que eso es muy importante, ¿no? La palabra hablar es importantísima, pero escuchar también tiene su don muy poderoso, muy poderoso. Y así fue, eso de la intuición es... Yo hoy que además me llegan muchos casos, porque pues, la gente pues, se va identificando, ¿no? Claro. ¿Sabes? Hay como no te puedo decir, tú sabes cuando la gente ya pasó por algo. Y es más de lo que te imaginas. A mí me quedé muy impresionada que en mi presentación del libro fue gente cercana. Y quien presentó mi libro, un gran amigo que se llama Salvador Cacho, que está muy metido en el tema de abuso sexual infantil, dio la estadística diciendo que pues, de todos los que estábamos aquí contáramos y era 1 abusado y 9 no. Wow. 1 abusado y 9 no. Y yo decía, ay, pero pues de los que están aquí, además yo haciendo el libro, ¿no? De los que están aquí, pues no que yo sepa. Bueno, pues no, es como destapar la coladera. Porque abres el tema, hablas, y la gente se te piensa acercar y te dice, yo también, yo nunca lo he dicho, yo nunca lo he hablado. Y entonces para mí ese fue el regalo más grande. El que pude como darme cuenta que sí destapas un tema, por lo menos de mi gente cercana, a quien yo haya podido ayudar, y es varias personas que nunca lo dijeron. Y que ahorita ahí vamos en el proceso de que ya se lo dije a no sé quién y ya pude decirlo a no sé cuándo. Y para mí eso es lo que te digo, haber transformado una experiencia de vida en algo que trasciende con un buen significado y con un buen sentido de vida, no tiene precio. Tampoco estoy diciendo qué padre que me pasó, ni mucho menos. Tampoco digo qué bueno que lo viví, tampoco. Pero ya que pasó algo inevitable en mi vida, sí creo que es tu responsabilidad hacer algo con eso. Hacer algo con eso. Y supongamos que hay personas que no lo han expresado y no lo han trabajado. ¿Qué pueden hacer? Acercarse a hablar. Hablarlo. ¿Hay algún tipo de fundaciones, de centros donde tienen esa oportunidad de acercarse? ¿Conoces? Yo conozco 2. Una es justo la de Salvador Cacho, que se llama Ancla. Y también está una de una mujer maravillosa que se llama Alice Acal, que se llama Metamorfosis, que es justo para ayudar a este tipo de temas. Pero yo siempre digo, también para que la gente llegue a estos lugares, hay pasos antes que también puedes hacerlo más fácil. Siempre va a haber algo. Y una fundación siempre es como, ahí está. Uh-huh. Pero hablar es más fácil de lo que nosotros creemos que puede ser. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar, siempre hay alguien dispuesto a creerte, siempre hay alguien a que pues te dice, aquí estoy. Y eso es lo que de eso se trata la vida, es pues estar conscientes de hacer una red de apoyo para todo. ¿Crees tú que la gente no hable por la consecuencia que pueda sufrir por parte de la víctima? Porque al final, si vemos las estadísticas alrededor, estamos hablando de personas conocidas, personas que están en tu entorno social. ¿Crees que sea más el miedo hacia qué va a pasar con la víctima que en sí en lo que ellos puedan llegar a solucionar? Sí, mira, creo que eso es como cada historia es como muy particular, sí. ¿No? Yo he descubierto que en mi caso fue más bien qué iba a pasar. Me daba como mucho dolor mi mamá, me daba mucho dolor mi hermano, me daba dolor como lo que iba a causar, como el desmadre que iba a causar esta situación, ¿no? Pero el tema también creo que hay papás que no creen y hay papás que no se han trabajado, que les duele más por el qué dirán o el que no le crean porque, no, hombre, tu tío es... ¿Cómo tu tío? Pues si tu tío es mi hermano, o sea, es lo más cool del universo. Y hay veces que no. Hay
hay que normalizar que puede ser muy buen hermano, pero que también puede traer otras cosas que no están acomodadas en su vida, ¿sabes? Porque eso también pasa, como el 70% de los casos es de alguien conocido, también cuesta para la otra persona, que no juzgo lo que pasa, que te duele saber, que te duele creer que alguien que tú quieres es quien hizo daño a alguien. Total. Es eso. Entonces, hay muchas causas. Hay miedo, hay Culpa. y que hay temas psicológicos muy de fondo en el tema del abuso, porque pues, te confundes, hay veces cosas que no entiendes, hay veces que tú misma dices, está bien, esto no está bien, porque pues si es tu papá, que es el que te debe de proteger, puedes confundir cosas, que después dices, ay no, o sea, esto, porque la intuición te lo va diciendo, ¿no? Creo que se mezcla, es un tema que es como una licuadora, pero que todo, hablando y escuchando, se puede sacar. Ahora, hay algo que yo trabajo muchísimo y se los comento mucho cuando hago la parte de coaching, que es, no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Hacemos una maraña de ideas, de historias terroríficas en nuestra mente, cuando realmente lo llegamos a exponer, no era tan grande como lo imaginamos. Uh-huh. Y a mí me gustaría que la gente se quedara con esta cuestión de animarse a hablarlo, porque a veces es tantas las ideas que van saboteando lo que realmente podemos llegar a lograr al hablarlo, que es momento de decir, a ver, es el beneficio de la duda de hablarlo. Claro. Y de sanar, por lo menos lo que te mencionaba, por lo menos tu parte. No sé qué va a pasar con la otra persona, pero primero estamos nosotros antes Totalmente. de pensar qué va a pasar allá afuera. Totalmente. Y que además algo muy importante, el hablarlo tú, así sea en tu entorno familiar y tu entorno más cercano, tú no sabes también a quién estás protegiendo ahí. Porque no también puede pasar que seas a la única persona que te pasa. Totalmente. Entonces, el hablarlo salvas. Creo que el hablar, por lo menos en mi caso, bueno, ya mi papá no estaba, pero el que mis hijos estén conscientes, y si en ese caso hubiera hablado, no sé si también hubiera protegido a alguien más. A ver, pasa los 15 años, te acercas con tu abuelo, ¿a qué edad? Mira, te voy a decir la verdad lo que me pasa. A veces como que se me borran como tiempos y soy pésima en la línea del tiempo. Pésima, pero hasta hoy en día hay cosas que de repente digo, ¿cuándo fue este evento? Se me va mucho como las líneas del tiempo, me cuestan mucho trabajo. Yo me guío más que yo sabía que iba a pasar a tercero de secundaria. Sí, pero al final, ¿hace cuánto salió tu libro? Mi libro salió hace 3 años. Hace 3 años lo abres público. Público. Okay. Yo la primera persona que le dije fue mi abuelo. Mi abuelo... Se quedó callado con el tema. O sea, sí. Él fue la persona como tu confidente, pero él ya no logra ver este libro. Mi abuelo, no. Y mi abuelo es Enrique, por eso se llama Enriqueta. Todo mi libro está lleno de símbolos de mis personas y de todo, y de cosas que han pasado en mi vida. Todos los nombres tienen un propósito. Mis amigas, mis hijos, mi esposo, mi mamá, todos tienen ahí su granito de arena. ¿Okay? Pero el tema de mi abuelo, que es lo que te digo, también como lo maneja cada quien es impresionante, porque hoy, justo el otro día me fui a desayunar con una amiga y le decía, fíjate que creo que hoy le puedo agradecer a mi abuelo el que no se lo haya dicho a nadie, porque él me dio la opción de decir, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Yo te quiero escuchar a ti. Wow. Él fue el que me metió a terapia con una especialista que era justo como para shocks postraumáticos y para temas de abuso. Él fue el que me llevó con esta persona. Y luego él iba a esta terapia y dijo algo que nunca se me va a olvidar, que hoy lo agradezco todavía más. Decía, estás viviendo una etapa muy bonita de tu vida. Y si tú ahorita te metes como al tema de estar todo el tiempo hablando con esto, o sea, no quiero que se confunda la gente porque sí tienes que declarar. En mi caso, mi abuelo se encargó de mi papá, ¿no? Con su abogado y con todo. Pero como que si yo me hubieran llevado a declarar, a que mi vida hubiera sido juicios en ese momento, a que no sé si hoy tú hubiera podido estar diciendo todo lo que te estoy diciendo.
No sé si mi abuelo lo hizo bien, lo hizo mal. No sé si yo lo hice bien, lo hice mal. Solo te puedo decir que lo que es, y para mí fue perfecto. Porque viví una adolescencia, ahorita que me decías que la hormona y eso, maravilloso. Donde como que además me daba cuenta de otras cosas que igual y las niñas de esa edad no se daban cuenta, y más agradecía tener a las amigas que tenía, y me divertí y disfruté. En medio de ese dolor también tuve mi parte como Valorar bonita, la vida. de valorar la vida. Y de luchar y de seguir tus sueños y de ver las cosas maravillosas. Y como comentas, yo creo que esta parte se me hace increíble, bien o mal, pero fue una salida muy, muy tranquila y muy sana. Y eso es algo que hoy que trabajo muchas personas con abuso sexual infantil, cuando me dicen, ¿qué se hace? Lo que tú sientas que te va a hacer mejor a ti. Porque para mí creo que no hay la fórmula perfecta en que si tienes que encarcelar a la persona, la tienes que mandar fusilar. No hay fórmulas perfectas, lo perfecto es para ti. Y es lo que te digo, hoy me doy cuenta que no sé si estuvo bien, si estuvo mal. Para mí en psicología no existe ni el bien ni el mal. Sí. Más bien fue lo que es, y hoy es lo que yo más agradezco, el que me escuché a mí misma y que me escucharon hasta con la decisión que yo quería tomar. Porque tuve una infancia muy bonita, llena de mucho amor. Tuve una adolescencia con unas amigas que hasta el día de hoy agradezco por ellas y las quiero muchísimo, y siempre les digo, si tú supieras esas carcajadas que me sacabas, para mí lo que eran, valían el triple, y tú no te estabas dando cuenta de lo que hacías por mí. Y que lo saqué en un momento ideal en mi vida. Cuando yo pude sacarlo a la luz, a la segunda persona que le dije después de mi abuelo fue a mi esposo, que es el mago de la historia. A mi esposo, yo soy vuelta a casar de mi segundo matrimonio. Y llevaba muy poco con él, y fue la persona que me inspiró a decirle, te tengo que decir quién soy. Yo soy esta. Y lo quiero ya decir con orgullo. Soy esta persona, yo viví esto. Y él fue el que me encaminó a como trabajarlo, me impulsó al libro, por eso pues, es dedicado 100% al mago de la historia. Y pues eso, no hubo fórmula perfecta. Lo saqué y lo hablé cuando yo estaba lista para decirlo desde otro lugar. Sin odio, sin enojo, sin rencores, sin culpas mías. Lo saqué cuando lo tenía que sacar. Y creo que eso cada quien en el abuso sexual infantil debe de vivir su proceso. Sí. No con el que te dicen que tienes que hacer. Sí. Si vamos a escuchar, hay que escuchar bien. Porque se escucha más allá de la persona con lo que quiere. Y no todo tiene que ser igual para todos. Entonces, eso es algo que yo saqué mucho de mi abuelo, que dije, no, sí lo hizo muy bien para mí. Perfecto. Me dejó vivir una vida muy feliz, sin que me metiera en unos rollos que tal vez a esa edad a mí me hubieran afectado. Lo decidieron mi terapeuta, yo y mi abuelo. Y hoy, para mí fue perfecto. Saqué este tema desde otro lugar. No con culpas, porque sí existe mucha culpa, no con odio, no con rencor. Perdoné a mi papá. Lo logré perdonar. Y eso fue otra cosa que me llevó a vivir la vida sin tanto peso. Meteré mis pesos de otras cosas de vez en cuando por ser humano, pero ese peso ya no existe en mi vida. Se fue, lo transformé. Yo creo que la vida es perfecta y nos toca vivir lo que tenemos que vivir y trascenderlo mientras que tú quieras trascender lo que te toca vivir en esta vida terrenal. Y me gustaría terminar, Mirna, con una pregunta. ¿A dónde va Mirna? ¿Cuál es el legado? ¿Hacia dónde quieres encaminar todo esto? Pues creo que está fuerte tu pregunta, está padre tu pregunta. Yo creo que Mirna va a este libro y todo lo que hemos platicado ahorita, a no darlo por hecho. Creo que no por sacar un libro puedes tener una arrogancia de decir, esto yo ya lo hice y ya lo cumplí y ahí quedó, ¿no? Creo que más bien me siento con más responsabilidad, Sí. me siento con como que quiero dejar un legado de verdad de un trabajo diario. Que si yo pues esa es mi profesión, ayudar a los demás, creo que no puedo un día creer que yo sé todo, creer que yo puedo todo,
creer que tú tienes la razón y la verdad absoluta de las cosas es algo que lo tengo muy en mente. Sí. A mí este libro, lo dije, no lo hice ni para mi ego, ni para que me aplaudan, ni para que me lo reconozcan. Lo hice de verdad desde lo más profundo de mi corazón para, pues aunque sea una persona, que afortunadamente han sido más, y eso me lo llevo a mi tumba. Pero es eso, el crecer, el que todos los días tengo algo nuevo que aprender de la gente que me rodea, de mis pacientes, que yo digo, si supieran que ellos creen que yo les ayudo, pero ellos me han hecho crecer impresionante. Son mis maestros de vida que les tengo un cariño y una admiración impresionante. El ser una mejor mamá todos los días, que a veces me cuesta mucho, y más en la adolescencia de mis hijos. El ser una mejor amiga, el ser una mejor esposa, en ser un mejor ser humano, y es un trabajo diario, que no lo puedo dar por hecho. Yo creo que eso es a lo que voy, en que no puedo desaprovechar un día de la vida para ser alguien mejor y para agradecerle a la vida de todo lo que nos da, que se nos olvida mucho agradecer. Y creo que eso también transforma tu vida. Yo digo siempre que agradecer hace milagros, y yo creo que vivir el milagro de vivir todos los días hay que también reconocerlo. Eso es a donde voy. Pues agradecerte este espacio, esta conversación, donde mueve, donde inspira. Ya voy a llorar. No, hombre. Ahora soy yo. Bárbara. Qué padre. Se tiene que llorar de vez en cuando. Se tiene que llorar. Estas historias tienen que ser contadas. Ay, Bárbara. Pues Y como la bonitas. tuya. Como la tuya, que también todos los seres humanos tenemos de dónde contar. Todas las vidas Total. hay de dónde contar. Y gracias a ti por la confianza. Gracias. Ay, la pasé a gustísimo. Te felicito por este proyecto y de verdad, gracias por confiar en mí. A ti. Pues bienvenidos a Una Nota Bárbara, ya llorando y todo. Y que estuvieron aquí todo el episodio. Son historias que mueven, son historias que nos responsabiliza a seguir impactando vidas. Gracias por estar aquí.